oídos, no juzgar. A veces a la gente le da pena contar de sus problemas porque se sienten juzgados. Realmente Jesús en la tierra no juzgaba, Él amaba. Bueno, ya va a predicar mi padre de ser discípulo, pero bueno, realmente son 3 palabras de mi corazón, yo no soy nadie, nosotros, el llamado lo tienen ellos, pero los hijos de misioneros son misioneros. Gracias. Pues qué gozo estar aquí en esta iglesia en esta mañana. Me encanta, muchas gracias. Me encanta que no empieza a contar el tiempo hasta que terminan los saludos, ¿eh? En otras iglesias nos han hecho trampa. Sube mi familia y empieza 35 o 40 el tiempo que sea y veo cómo va bajando, bajando, bajando y digo, Dios, gracias porque los estás usando también a ellos, pero gracias porque aquí saben hacer las cosas, ¿no? Y yo estaba feliz en la alabanza. ¿Quién sintió la presencia del Señor? Mira, de verdad que sois dichosos, sois afortunados porque tenéis un equipo de alabanza que de verdad te transporta al cielo. ¿Cuántos oráis por no solamente el ministerio de alabanza, los niños? Cada persona aquí que sirve al Señor es tan importante, los que se ven y los que no se ven. Pero estoy súper agradecido de estar así, de estar aquí en la vid. Estoy tan contento hasta que de repente veo con mi vista una camiseta del Barça y dije, Señor, iba todo perfecto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy buscando por ahí una del Real Madrid, pero no encuentro, por lo menos del Atleti tampoco encuentro, así que bueno, bendecimos a nuestro querido hermano allá atrás con la camiseta del Barça. Al fin y al cabo representa a España también, ¿no? Pues es muy especial para mí estar aquí en esta mañana, en la mañana cuando después de años y años pude saludar a la madre, como decimos en España, o a la mami de Licha. Fue tal gozo que sentí porque esta familia de vuestra pastora y es tan especial para mí porque yo conocí al Señor en la Universidad de las Américas. Era un estudiante que yo venía con otro propósito. Yo venía a estudiar Relaciones Internacionales. Yo dije, yo quiero, Señor, bueno, no, Señor, no, yo quiero. En esa época no conocía al Señor. Yo quiero irme a un consulado, una embajada, representar a México allá en las naciones. Y qué privilegio cuando veo que ahora Dios me ha llamado a ser embajador, pero de su reino. Eso no lo puedo cambiar con ningún país, con ningún título, porque no hay. Pero cuando el Señor allá en este grupo de universitarios empezó a derramarse, empezamos a conocer del Señor, empezamos a devorar nuestra Biblia, porque algunos habíamos escuchado del Señor, pero de una manera religiosa, no habíamos conocido al Señor de una manera tangible, real, abierto nuestro corazón, nuestra vida cambió. Y entre este grupo de estudiantes, pues estaba ahí vuestra pastora Litza, ¿sí? Honró la vida de vuestro pastor Tavo, ¿sí? Hoy no está, no me está haciendo bullying hoy, ¿sí? Pero si hay un pastor pijo entre los pijos, pijo quiere decir fresa entre los fresas, no tengo ni, se ríen automáticamente, ¿verdad? Porque si hay pastor y amigo pijo, acordaos, pijo quiere decir fresa, es vuestro pastor. Pero qué corazón tiene este hombre, ¿verdad? ¿Cuántos dais gracias por la pareja pastoral aquí? Gracias a Dios. De verdad, yo recuerdo a Litzahaya en su primer amor, devoraba la Biblia. Es una mujer, no tengo que decirlo, sumamente inteligente. ¿Y sabes qué me impactaba de ella? Que aunque tuviese examen o varios exámenes, nunca faltaba a la oración, a las reuniones. No te estoy diciendo que éramos una iglesia, nos reuníamos en un salón ahí en la UDLA, que fue creciendo. Había un amigo que tocaba el acordeón, hacíamos un escándalo y jóvenes empezaron a crecer y crecer. Pero cuando los jalapeños, como los chiles jalapeños que tanto extrañamos allá, escucharon, fue increíble cómo la mami de Litza, su padre, sus tíos, su familia recibieron al Señor. Qué increíble. Y yo estoy seguro que el Señor lo hizo una vez y lo volverá a hacer otra vez, porque la palabra es viva y eficaz. Así que me siento en casa, honro esta iglesia. Gracias por los líderes, Alejandro, Víctor, los demás. Es un lugar precioso. Estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho.
Y en esta mañana, no sé si el control ya se quedó por ahí, me lo vais a pasar. Quiero hablaros acerca de lo que es ser discípulos. ¿Sí? Ser discípulos. Y si me quieres acompañar, vamos a hacer una oración. Yo sé que la presencia ya está aquí desde que entraste, porque hay gente que estuvo orando mucho por ti. Pero Señor, queremos agradecerte una vez más por esta hermosa congregación. Bendecimos a los pastores, a sus hijos, a los líderes, a cada miembro, Dios. Que sean una iglesia discípula tuya, Dios. Te doy gracias porque has hecho grandes cosas, pero no tienen ni idea de lo que viene, porque tú te has agradado de esta congregación, de cada vida, Dios. Que sigamos creciendo, expandiendo las barreras, Señor, y extendiendo y haciendo más y más terreno para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si me queréis poner la primera, muchas gracias. Decía mi mujer, tenemos ya cerca de 30 años ahí en España, 29 años. Déjame decirte, nosotros nos definimos como misioneros. Cuando yo conocí al Señor me decían, fue un cambio radical en mi vida. Empecé a devorar la palabra del Señor. Estaba en una reunión de jóvenes donde no había sitio para suficiente para que toda la gente se sentara. Yo le dejé un lugar a una chica para que se sentara en mi lugar. Y cuando yo me siento en el suelo, de repente llega algo sobre mí, empiezo a hablar en lenguas. Yo digo, ¿qué es esto? Nadie me había explicado lo que era lengua, nadie me lo había enseñado. Pero yo sentí un poder en mí y empecé a hablar. Nadie puso manos, nadie oró por mí. El Señor me bautizó. Y estoy seguro que hubo también otros estudiantes igual, o a lo mejor oramos por algunos otros. Éramos unos estudiantes alocados, entregados por el Señor. Yo doy gracias por vidas como Litzahaya, como Tavo, como tantos otros que conocimos ahí al Señor, y algunos son pastores, algunos son misioneros, algunos siguen firmes ahí, porque vale la pena tener un encuentro con el Señor, va a cambiar tu vida. Hemos visto tantos testimonios en estos 29 años, tantas, como cantábamos, tu fidelidad sigue alcanzándome día a día. ¿Cuántos podéis decir esto? Tu fidelidad sigue alcanzándome. Es increíble que a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de lo que somos, ahí está la fidelidad de Dios día tras día, tras día, persiguiéndonos, alcanzándonos. La última vez que estuve aquí yo conté testimonios, ¿verdad?, de cómo Dios nos había sorprendido. Algunos tal vez no estuvisteis, así que quiero contar rápidamente este testimonio. Iban a hacer Ileana, nuestra hija pequeña, y ya el coche se nos hacía pequeño. Así que estuvimos orando por un coche. Y resulta que un día como a las 3 de la mañana suena el teléfono. Ya sabes que si suena el teléfono a esa hora es un despistado de este lado del charco que no calculó bien la hora y pues te despierta. Y es llamada importante. Así que cojo yo el teléfono y digo, hola. Dice, Guillermo, sí, soy yo. Dice, soy Buzz. Yo pensé en mi mente, ¿qué Buzz conozco? No conozco ningún Buzz más que el Buzz Lightyear de Toy Story. Dije, bueno, si me ha llamado Buzz, pues bien. Y me dice, tú no me conoces, pero he escuchado de ti, mi iglesia ora por ti, y te llamo para decirte que mi iglesia te quiere regalar un coche. Yo, imagínate las 3 de la mañana. Allá no tenemos tacos, ni memelas, ni gorditas, ni nada de eso. Así que dije, no es por la cena. ¿Sí? Y me dice, y yo digo, bueno, muchas gracias. Mira, y yo queriéndole ayudar a Dios, le digo, mira, conozco a alguien que vende coches muy buenos de segunda mano. Y me dice, no me has entendido. Mi iglesia te quiere comprar un coche kilómetro cero, un coche nuevecito. Wow. Dice, mañana que te levantes, y seguimos hablando. Dije, ya te desperté, así que sigamos hablando. Me estoy preguntando de la familia, de la iglesia, tal. Dice, mañana cuando te levantes, ve al concesionario que más te guste y me dices qué coche quieres, cuánto vale y te mandaremos el dinero. Wow. Pellizco a mi mujer que estaba ahí también, toda ahí. Fue real, fue una pesadilla. ¿Qué fue? No hago la historia más larga. Al día siguiente fuimos en concesionario y el Señor nos regaló un coche que necesitábamos porque teníamos una nueva hija. Dios es fiel, ¿verdad? De las maneras menos inesperadas. Dios ha hecho así milagros increíbles. Necesitamos otro milagro. Si conoces ahí a una Pocahontas o Lilo y Stitch o lo que sea que nos llame, ¿verdad? Porque Dios hace cosas grandes.
También hemos tenido momentos muy difíciles, pero vale la pena seguirle al Señor. Y desde hace algún tiempo el Señor puso en mí esta carga de meterme en la palabra a discernir un poco más acerca de lo que es ser un discípulo de Jesús. Seguramente ya tomaste un curso de discipulado, has leído libros de discipulados. No sé si aquí vuestros pastores o líderes ya tengan sus libros de discipulado o manuales de discipulado. Seguramente que sí. ¿Cuántos habéis estado ya en una clase de discipulado? Mira, cuántas manos, ¿verdad? Hay unos que todavía no, pues hay inscripciones abiertas todavía, ¿eh? Pero esto que quiero compartir es lo que Dios me llevó a buscar, lo que Jesús mismo con sus propias palabras dijo acerca de lo que es ser un discípulo. Es decir, palabras de Jesús acerca, requisitos, si lo quieres llamar así, de lo que es ser un discípulo de Jesús. Y quiero empezar con la palabra, con la definición de ser discípulo. Pues la palabra discípulo viene del latín discípulos y quiere decir aprender, conocer. Ahí tenéis la definición que pone la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Es un sustantivo masculino y femenino, así que se puede decir discípulo, discípula. De hecho, hay un verso en la Biblia que habla de una discípula, ¿sí? Pero quiere decir el que se dedica a aprender mediante la instrucción de otro, ¿sí? De un maestro. Es aquel que está bajo la dirección de un maestro. Si tú buscas en los diccionarios, ahí vas a tener unos sinónimos de lo que es ser discípulo. Y discípulo quiere decir alumno, educando, aprendiz, estudiante, adepto, seguidor, etc. Todo eso es lo que es ser discípulos. En pocas palabras, alguien que está aprendiendo de un maestro. Y qué bendición que tú y yo podemos aprender del maestro de maestros, que es Jesús. ¿Sí? Gracias por el Espíritu Santo que se está moviendo aquí y Él es el que nos está llevando a una revelación. Yo oro que en esta mañana tú tengas una revelación acerca de lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús. Bueno, pues esta palabra discípulo, sabes que aparece, yo no sé qué versión de la Biblia te gusta utilizar. A mí en lo particular me gusta la Biblia de las Américas, muy parecida a la Reina Valera del 60. Yo sé que algunos aquí os gusta usar la Nueva Versión Internacional. Pues mira, la de las Américas tiene 263 veces la palabra discípulo. La Reina Valera 3 veces menos, 260. Y la versión internacional 300. Podemos decir que de 260 a 300 veces aparece la palabra discípulo en la Biblia. Ahora, yo sé que esta es una congregación muy bien instruida. ¿Creéis que la palabra discípulo aparece solo en el Nuevo Testamento o aparecerá también en el Antiguo Testamento? ¿Qué decís? ¿Aparece en el Antiguo Testamento también o no? ¿Ves? Es una congregación instruida. Es verdad, aparece por lo menos 3 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece es en Primera de Crónicas 25:8, ¿sí? Y esta referencia es cuando David y sus líderes estaban organizando los adoradores, es decir, los turnos de quién iba a dirigir la adoración. Yo no sé cómo se organizan aquí para ver quién le toca semana a semana dirigir la alabanza, estar con los niños, compartir, yo no sé. Pero en esta época lo hacían a través de echar suertes. No tenían otra manera que pudieran hacerlo o que lo hiciesen. Y Primera de Crónicas 25:8 dice ahí que echaron suertes para designar sus cargos, es decir, a quién le tocaba cada semana, y dice todos por igual, tanto el pequeño como el grande, tanto el maestro, y ahí es donde aparece la palabra, como el discípulo. ¿Ves que aparece la palabra discípulo? Uno de mis versículos favoritos en Isaías 54, otra referencia de discípulo, dice: el Señor me dio lengua de sabios, dice la versión de Reina Valera, pero las otras versiones dicen: el Señor me dio lengua de discípulo,
para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los discípulos, como los sabios. ¿Cuántos tenéis ganas de que día tras día el Señor te despierte con palabras de sabiduría? Qué increíble, ¿verdad? Pues esas son las 2-3 referencias que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero enfocarme en los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento. Ese Jesús que cambió la historia. Aunque algunos ya no digan antes de Cristo y después de Cristo, le quieran cambiar, la humanidad va a ser antes de Cristo y después de Cristo. No antes de la era moderna y después de la era moderna. Para mí siempre va a ser AC y DC. Pero no solamente a nivel de la historia de la humanidad. Yo creo que tú tienes un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Es verdad? ¿Sí o no? ¿Con cuál te quedas? ¿Con después de Cristo o antes de Cristo? Después de Cristo, ¿verdad? Y hay como 260 citas en el Nuevo Testamento que hacen referencia al discipulado. Pero como ya he dicho varias veces, quiero enfocarme en las palabras de Jesús sobre lo que es ser un discípulo, ¿sí? En los evangelios, tú lo sabes muy bien, podemos ver el inicio del ministerio de Jesús, cuando empezó a hacer milagros y gente de todo tipo, los enfermos, los ricos, los necesitados, la viuda, los huérfanos, empezaron a creer en Él. Empezamos a ver referencias sobre sus discípulos, los discípulos de Jesús esto, los discípulos de Jesús aquello. Se referían a aquellos que habían creído en Él y que le seguían. Yo quiero dar tantas gracias por mis maestros, ¿verdad? Mis maestros, aquellos que me instruyeron en este camino, el verdadero camino. Recuerdo a Jack Knowles, recuerdo a Ernesto Alonso, a Sergio Treviño, a Blake Cromwell, a Elías Tepper, nuestro pastor ahí en España. Por cierto que quiero pedir oración, él manda saludos también. Pero él, en este viaje que hemos venido, ha sufrido un ictus del lado izquierdo de su cerebro. Y pido oración por Elías Tepper. Algunos de aquí lo conocéis, habéis oído hablar de él. Él es el fundador de Betel Internacional. Y orar para una recuperación. Gracias a Dios su mente está perfecta. Está costándole mover el pie izquierdo y cosas así. Pero creemos que Dios va a hacer un milagro completo. Tú y yo tenemos que conocer nuestra posición en el cuerpo. En Efesios 4, no sé si lo podéis poner ahí, Efesios capítulo 4, 11, nos habla acerca de los 5, Efesios 4, 11. Efesios 4, 11 nos habla de los 5 ministerios. Dice Efesios 4, 11 que Él mismo, hablando de Jesucristo, sí, dio los siguientes dones a la iglesia. Ahí tenemos los 5 ministerios de lo que una iglesia madura debe tener. Dice ahí, algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí tenemos los 5 ministerios que necesita una iglesia para madurar, para crecer, para estar completa. Y yo me puse a reflexionar en este versículo y pienso, primero, los apóstoles. ¿Dónde crees que tienen que vivir los apóstoles? Por ejemplo, Elías Tepper es un apóstol. Ernesto Alonso es un apóstol. Hay más apóstoles, ¿verdad? Pero me vienen en la mente ellos dos. El apóstol tiene que vivir entre las naciones, ¿sí? Elías Tepper ha fundado quién sabe cuántos países. Me parece que hay 22 países con Betel, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias no se han fundado aquí a través de la red, ¿verdad? En tantos lugares de México y otros lugares. Ese es un apóstol, el que vive entre las naciones. Y naciones no se refiere solamente a países, sino otros grupos étnicos. Así que el apóstol debe vivir entre las naciones. El pastor, vosotros tenéis unos pastores increíbles. Yo cada vez que vengo aquí veo cómo le rodean todas las ovejas. Y se comprueba que son unos pastores increíbles, porque el pastor debe vivir ¿entre quién? Entre las ovejas. ¿Te imaginas un pastor que no tenga ovejas? ¿Lo llamarías como pastor? Pues no, el pastor vive entre las ovejas. El maestro debe vivir entre los alumnos.
entre las cosas que Dios nos ha permitido hacer este año, hace 3 años abrimos una academia allí en Bethel, Bethel Language Academy, con el propósito de bendecir al cuerpo, pero también atraer gente nueva. Y lo estamos viendo. Un hombre pasó por la iglesia, bueno, por afuera de la iglesia, vio el cartel, dijo, ¿esto qué es? Se metió, pidió informes. Me gustaría tener gente como él. En un mismo día vio el anuncio, preguntó, se inscribió, pagó y ya estaba en clases al día siguiente. Queremos alumnos así, ¿verdad? Y a mí en lo personal, Dios también me permite estar ahí trabajando en la iglesia, pero yo siempre he tenido inquietud de ir a los que a lo mejor no van a venir a la iglesia. Así que Dios me ha permitido estar enseñando inglés ahí en diferentes empresas, pero hace unos años el Señor me abrió la puerta en el ejército. Me toca enseñar a los alumnos en la Universidad del Ejército que van a enseñar, que van a aprender medicina, de odontología. El año ya llevo 2 años que no me coincidía mi horario y me dijeron, oye, no puedes con los médicos, puedes con los músicos. Yo dije, vale, voy con los músicos. Y sabes que el primer día que entré yo al ejército, todos perfectamente uniformados, y sin ninguna arruga, entro yo a mi aula, me dicen, te toca tal aula, entro yo al aula, ya estaban ahí los alumnos. En cuanto yo entro, se ponen de pie y hacen el saludo militar. Pues mi reacción fue ver la puerta, a ver quién había entrado, ¿no? Para yo también saludarle, ¿no? Pero resulta que me estaban saludando a mí. Yo doy gracias, ¿verdad? Porque Dios nos lleva ahí. He podido compartir de la palabra. Me encanta sembrar, 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 y en su tiempo llegará la semilla con fruto. Bueno, el maestro debe vivir entre los alumnos. El profeta debe vivir en la presencia de Dios. Un profeta pasa horas y horas y horas y horas en la presencia para transmitir el mensaje del Señor. Y finalmente, no es uno de los 5 ministerios, pero yo quiero añadir ahí el alumno. ¿Dónde crees que tiene que vivir el alumno? No os oigo. Entre los maestros. Vamos a dar un premio aquí a ti que lo has contestado también. Un alumno debe vivir entre sus maestros. Yo te pido que te pegues a tus maestros, que aprendas de ellos. Cuando estuvimos en el Instituto Bíblico, fuimos a viajes misioneros a todos lados, ¿verdad? Cuando me tocó ser líder de jóvenes aquí en Puebla, me llevé a los jóvenes a un viaje a El Salvador. Estábamos re locos. No sé cómo se nos ocurrió ir a El Salvador en guerra, ¿te acuerdas, Gaya? Y fuimos en guerra y oramos tanto por El Salvador, pero más despistados que no oramos por Guatemala. Y en Guatemala nos fue guatepeor. Pero llegamos a El Salvador y una bendición, ¿verdad? Un alumno debe vivir entre sus maestros. Pero quiero empezar rápidamente, no me voy a pasar de tiempo, acerca de las declaraciones hechas por Jesús acerca de ser sus discípulos. Dios nos permitió a mi hijo Guille y a mí estar en Israel el año pasado y fue una bendición. Están en guerra todavía, pero nosotros fuimos ahí de locos en tiempo de guerra. La gente decía, ¿pero a qué vas ahora? Pero no nos pasó absolutamente nada. Y el lugar que fuimos éramos casi los únicos. Y me hizo pensar en el mar de Galilea. Fuimos al mar de Galilea y ahí me vino este pasaje en Mateo 4:18, cuando Jesús llama a sus discípulos. Dice Mateo 4:18, si lo podéis poner ahí, que cuando anduvo, Mateo 4:18, andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, y echando una red al mar, porque eran pescadores, les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombre. El mismo Jesús que le dijo a Pedro y a Andrés, seguidme, está aquí hoy para decirte, seguidme. Pero qué reacción de ellos que dijeron en el verso 20, ellos dejando al instante, quiero que digas conmigo, instante, dejando al instante las redes, le siguieron. Yo oro por gente así, que teniendo sus redes, o vemos más adelante a 2 hermanos que no eran pescadores, sino que remendaban redes, al instante también, Jacobo y Juan los encuentra y les dice, seguidme. Al instante, dice ahí, fíjate más adelante el versículo 21, que pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, en la barca con su padre Zebedeo,
remendando redes, los llama y ellos dicen ahí lo mismo. Vuelve a repetir al instante. Vamos a decir al instante. Dejando la barca y ahí dice, a su padre le siguieron de inmediato. Yo quiero un corazón así, que cuando Dios me diga algo, al instante. ¿Cuántas veces nos cuesta tanto hacer caso a Dios? Ahí está Dios hablándonos, Señor, como decimos aquí los mexicanos, ahorita. ¿Sabes que allá en España no se dice ahorita? Porque ahorita es ahora ya o me voy a esperar. ¿Quieres un café? Ahorita. ¿Y esto qué es? ¿Que sí quieres o que no quieres? ¿Sí? Pero ellos al instante dejaron todo. El número fue creciendo. Vemos cómo Jesús pasa toda una noche en Lucas 6:12 orando por sus 12 discípulos. Él pasó toda una noche orando por sus discípulos. Cuando tú y yo tengamos que tomar decisiones difíciles, ora. Jesús pasó toda una noche para que el Padre le dijera cuáles 12 eran. Dice Lucas 6:12 que se fue al monte a orar, pasó la noche orando y cuando era de día llamó a sus discípulos. Ahí tenéis el nombre de los 12 discípulos. Y cuando Guille y yo estuvimos en Israel, tuvimos el privilegio de ir al monte de las bienaventuranzas, ¿sí? De las beatitudes, como le llaman allá. Y increíble, viendo el mar de Galilea, viendo donde nos imaginábamos que estaban esas multitudes escuchándole. Mateo 5:1 nos habla de este pasaje, el sermón del monte. ¿Quién no ha escuchado el sermón del monte? Aún las personas ateas reconocen que en este sermón del monte hay una sabiduría increíble. Y Mateo 5:1 dice que cuando vio la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí es donde viene toda esta enseñanza maravillosa de lo que es las bienaventuranzas. Pero en este pasaje yo veo multitud y discípulo. Esta multitud que le escuchaba, ¿dónde estaba en el momento de la verdad? Cuando le apresaron, cuando le crucificaron, ¿dónde estaba la multitud? ¿Dónde estaban sus discípulos? Pero yo quiero decirte, no seamos de la multitud, seamos de los discípulos que aunque fallaron, que aunque le abandonaron en ese momento, Él tuvo misericordia y regresaron a Él. Y vamos con el primer punto, os prometo que no me voy a tardar. Vamos ahí con la primera declaración acerca de lo que es ser un discípulo. En primer lugar, dice, permanecer en su palabra. Primera declaración, Juan 8:31. Jesús decía a los que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois ¿qué? Mis discípulos. Son palabras de Jesús. Tú quieres ser un discípulo de Jesús. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Debo permanecer en su palabra. De cuando nos convertimos, hace como 40 y pico de años, como decía la pastora, ¿cuántos oímos? Pero ¿cuántos permanecemos? No tantos como los que oímos. Si tú quieres ser un verdadero discípulo, no solamente es oír, no solamente es creer, es permanecer. Porque habrá momentos gloriosos, pero habrá momentos también muy difíciles. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Discípula, hay que permanecer. Segundo lugar, ahí también en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay nada que te pueda liberar más que la palabra del Señor, más que el Señor Jesucristo. Contaba en la primera reunión de una historia que leí hace años en un libro llamado El poder de la sangre de Jesús, escrito por Benny Hinn, donde él narra una historia verídica de un hombre muy rico en la época de esclavitud de los Estados Unidos, cuando todavía había esclavos en los estados del sur, que de casualidad llegó a una subasta de esclavos y estaban subastando ahí los hombres negros fortachones, que algunos hombres tocaban sus músculos para ver si iban a poder ser buenos esclavos. Había también ahí mujeres
Y este hombre se fijó en una chica que es joven, que estaba ahí muy asustada, temblorosa, con un pavor, y se fue. Y al rato que empieza la subasta, bueno, ya había empezado la subasta, habían ofrecido unas cantidades pues importantes, yo creo, por los fuertes. Y cuando llega ella y empiezan a abrir la subasta por esta mujer, una mujer joven, flaca, a lo mejor que decía, ¿esta para qué puede servir? ¿Quién ofrece tanto? Él levanta la mano y dijo una cantidad que doblaba el precio de cualquier otro esclavo. Él había ido a comprar. Y cuando lo llevan con ella y ya para entregársela, ella levanta la vista, le mira y le escupe en la cara. Él coge un pañuelo, limpiamente se limpia la cara, ¿no? Y se va con ella. Dice, acompáñame. Van al lugar donde se entregaban los papeles de manumición, que esto quiere decir los papeles que le daban la libertad a alguien. Coge los papeles, mira a la chica a los ojos y se los entrega. Aquella chica que le acababa de escupir en la cara. Y le dice, te he comprado para ser libre. Mientras tengas esos papeles, nadie más podrá capturarte. Se queda ella, ¿qué? Te he comprado para hacerte libre. 3 veces se lo dice, ella cae al suelo llorando y dice, ¿me has comprado para hacerme libre? Y dice, sí. Ella dice, te seguiré por el resto de mi vida. Qué historia tan preciosa que me hace recordar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él compró nuestra libertad, éramos esclavos de tantas cosas y Él nos compró para ser verdaderamente libres. Tercer lugar, tener amor los unos por los otros. En esto conocerán todos que sois mis, di conmigo, discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Qué fácil es amar a tus hijos, qué fácil es amar a tus amigos, qué fácil es obviamente amar a tu esposo o a tu esposa. Pero qué de aquellos que a lo mejor no nos caen tan bien o no les caemos tan bien. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Esa es la señal, tener amor los unos por los otros. Cuando yo veo esto digo, Señor, ¿cuánto tienes que perfeccionar mi vida todavía? Cuarto lugar dice, dar fruto. Palabras de Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Mi hija Eliana me ayudó a preparar esta presentación, puso ahí ese racimo de uvas, ¿no? Un fruto, es fácil, fruto. En la mañana desayunamos una fruta increíble. Pero Dios no piensa en fruto como tú y como yo. Él lo ve de una manera diferente. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice el fruto de su fidelidad y permanecer en la palabra, ¿sí? Pienso en mi amiga Jenny Lerner, que es una misionera en Israel por años y años. Ella es una intercesora y ella ora por todos lados en Israel, está ahí en momentos de la guerra. ¿Y sabes cuánta gente se ha convertido a través de Jenny? Ni 20, ni 10, ni 5, ni 4, 0. Ninguna persona se ha convertido. Pero para mí ella está dando mucho fruto por su obediencia, por su fidelidad. Ve el profeta Jeremías. ¿Cuándo se le convirtieron a Jeremías? 0. Dios mide fruto diferente a nosotros. Tenemos que ser fieles. Eso es fruto para el Señor. Obediencia es fruto para el Señor. Quinto, y voy terminando, humildad. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Ni se nos ocurra creernos más que Jesucristo. Aquellos que están siendo discipulados aquí por Octavio, por Lisa, por los líderes, ni se te ocurra llegar a pensar que tú enseñas mejor, que tienes más unción. ¿Eso lo hizo quién? El ángel caído, ¿verdad? ¿Y hasta dónde cayó? Un discípulo nunca está por encima de su maestro. 6. Mateo 10:25. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su Señor. Yo puse este reto en unos pastores allá en España hace poco. Le digo, pastores, líderes, ¿queréis que vuestros discípulos lleguen a ser como vosotros? Y algunos se miraron como, a lo mejor hay cosas en mi vida y en tu vida que necesitamos corregir, pero nos basta llegar a ser
como nuestros maestros aquí y como nuestro Maestro celestial. 7. Un discípulo, de acuerdo a Mateo 10:42, cualquiera que como discípulo debe beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. ¿Cómo nos comportamos? Yo que estoy trabajando ahora en el ejército enseñando inglés, ¿cómo saludan ellos a sus autoridades, a los generales, a los coroneles? ¿Cómo saludamos tú y yo a nuestros pastores, a nuestros líderes? Pero ¿cómo saludamos a aquellos que están posiblemente debajo de nosotros? Niños, gente más humilde. Tenemos que preocuparnos por los pequeños. Ya amo esta iglesia por la carga que tienen por los pequeños. Tú y yo tenemos que preocuparnos por los pequeños. Yo no quiero llegar al cielo y que Jesús me diga: te pedí agua en ese día y no me lo diste. Rápidamente quiero compartir este testimonio. Me impacta la vida de Rodolfo Garza, y hace poco un amigo me decía: cuando fui de viaje con Rodolfo a Oaxaca, hay tanta gente necesitada, y venía una gente y le daba 20 pesos y 20 pesos y 20 pesos, y le dice al pastor: yo no quiero que cuando llegue al cielo el Señor me diga: Rodolfo, estuve ahí en Oaxaca y no me diste nada. Eso me pegó tanto eso. Y el día de ayer estábamos en Atlisco y hay tanta gente necesitada y no teníamos para dar, ¿no? Y llega una viejita, se pone en nuestra mesa que estábamos desayunando, y de verdad le digo: lo siento muchísimo, pero me acababan de traer un vaso de agua de Jamaica. Y le digo: ¿pero le puedo regalar mi vaso de agua de Jamaica? Me mira con un amor y dice: muchas gracias. Y le digo: siéntese ahí, había una silla ahí, ¿no? Se la tomó tan contenta y se la terminó y dice: ya me tomé mi agüita de Jamaica, muchas gracias. Tú y yo tenemos que preocuparnos por los pequeños, los que son menos vistos. 3 cosas más muy rápido. Número 8, poner a Jesús en primer lugar. Dice ahí Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer quiere decir ahí no poner a nadie en primer lugar. Jesús tiene que ser el primer lugar. Ni tu esposo, ni tu cuenta bancaria, ni tu coche, ni tú mismo. Nadie puede tomar el lugar de Jesús si tú quieres ser un discípulo. Número 9, Lucas 14:27: tomar tu cruz y seguirle. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tú y yo somos llamados a seguir a Jesús, pero como pone ahí ese dibujito, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestra cruz. ¿Cuál es tu cruz? Pablo decía: bástate mi gracia. El Señor le decía a Pablo: bástate mi gracia, Pablo. Pablo le decía: quítame esto, Señor. Te identificas con esto, quítame esto, Señor. Y el Señor nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es tu cruz? Con todo y tu cruz tienes que seguir a Jesús. No hay nada que Él no pueda ver, perdonar. Y finalmente, renunciar. Lucas 14:33 dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Un discípulo vive una vida de renuncia. Mucha gente nos dice: os admiro, misioneros, habéis dejado los tacos, las enchiladas, el clima de México. Y todo eso es importante para mí. Pero ¿sabes lo que más me ha costado renunciar? Iglesias bellas como esta, donde hay una alabanza increíble, donde hay pastores increíbles, donde hay enseñanza increíble. Y me hace pensar en una cita de un misionero, C. Stott, fundador de la WEC, Asociación para el Evangelismo Mundial para Cristo. Y una de sus citas más famosas dice: prefiero vivir a unos metros del infierno en un puesto de rescate que vivir bajo la seguridad de una campana en una capilla. No tiene nada de malo estar aquí en esta iglesia, para nada, pero que si estás aquí estés dando fruto, estés sirviendo, estés activo. No te conformes nada más venir domingo tras domingo, involúcrate,
Seguramente hay montones de cosas que tú puedes hacer. Prefiero vivir a metros del infierno rescatando gente que solamente vivir cómodamente en una iglesia. ¿Estás dispuesto a dejar todo por Jesús? En la última foto que viene ahí es mi conclusión, Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta foto es de los campamentos que tenemos allí en Betania, donde misioneros de tantos lugares van a recibir. Y nos volvemos a nuestros campos misioneros. Id y haced discípulos a todas las naciones. Padre, en esta mañana yo te agradezco por esta bella congregación de la Vid. Te doy gracias porque es una congregación de discípulos y discípulas fieles, Señor. Y en esta mañana yo quiero preguntarte a ti que has venido por a lo mejor montones de veces, o a lo mejor es tu primera vez. Si me lo quieres decir, ¿cuántos estáis dispuestos a ser discípulos? Ya habéis oído los requisitos. Quiero preguntarte, ¿le vas a entrar? ¿Cuántos me dicen sí? Si me lo quieres indicar con tu mano. ¿Sí? Yo veo muchas manos levantadas. Yo veo aquí muchos discípulos. ¿Vas a estar dispuesto a renunciar? ¿Vas a estar dispuesto a seguirle a pesar de tus defectos? Señor, yo te doy gracias por cada persona aquí que ha levantado la mano o que no ha levantado la mano, pero que tiene ese anhelo de ser tu discípulo y tu discípula, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia de discípulos y discípulas, siguiendo a tu precioso Hijo Jesús. Bendíceles, ayúdales en su caminar, y gracias porque yo declaro que en esta iglesia grandes cosas están por suceder. En el nombre de Jesús. Amén.